Buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? ¿Estamos cansados? Bien, no sé. ¿Nucleares o no? Nucleares, soy nucleares, ¿no? Pues bueno, están. Defensa. Buenos días, señor Peinado. Muchísimas gracias por comparecer ante esta comisión para intentar poner luz a todas sus señorías sobre la propuesta de ley que en este momento está tramitándose. Así que se lo agradezco especialmente. Comparece usted como secretario general de la Confederación Regional Empresarial de Extremadura, la CREX, y la mecánica del debate, perdone si ya la sabe, pero se la repito por si acaso, son 10 minutos de intervención inicial por su parte, explicando lo que usted crea conveniente con respecto al tema. En segundo lugar, le daré la palabra a los grupos parlamentarios para que le formulen las preguntas por un tiempo de 2 minutos, de menor representatividad a mayor representatividad. Y, por último, cerrará usted durante un tiempo de 5 minutos para responder a las preguntas o para hacer las reflexiones que le hayan podido surgir a lo largo de este tiempo. Estoy siendo bastante estricto con el tiempo, ni es descortesía, no lo interprete así, por favor, ni es desprecio a la intervención. Es que tenemos que llevar esta mecánica en el seno de esta comisión por el número de comparecientes, afortunadamente, que tenemos. Así que trasladarle el agradecimiento y, cuando usted quiera, dispone de 10 minutos para hacer su intervención inicial. Pues muy buenos días y muchísimas gracias. Lo primero, agradecer al grupo parlamentario que ha solicitado nuestra participación y nuestra comparecencia en esta comisión y agradecerle a todas sus señorías que además así lo hayan tenido bien y lo hayan aprobado de cualquier manera. El tema que suscita la comparecencia y que quiero trasladar en nombre de la Confederación Regional Empresarial Extremeña nuestras inquietudes, nuestra visión, nuestra situación, pues evidentemente va mucho más allá de lo que seguramente es en concreto la propuesta que ha presentado el grupo parlamentario de Vox sobre las tasas, que en concreto del desmantelamiento de las centrales nucleares en general, que no solo afecta al Marat, sino afecta a todas las centrales nucleares que hay en este país, pues pueden tener impacto o no en los cierres, en los no cierres, en la continuidad o en la posible viabilidad, que yo creo que es donde está aquí el quid de la cuestión, de lo que realmente tenemos que valorar y tener en cuenta, tanto como presente como futuro de un país que obviamente yo creo que, por desgracia, más que nunca ahora se ha puesto de manifiesto y de relieve la importancia del suministro eléctrico en todo lo que es el devenir del día a día y, como se pueden imaginar sus señorías, muy especialmente en el mundo empresarial, por todo lo que afecta a ello, a todos los sectores productivos. Dicho esto, quizá también, como decía el presidente de la comisión, seré reiterativo obviamente con otras comparecencias, pero me van a permitir que primero enmarque lo que es una tasa en el sistema tributario español y en todo lo que es la fiscalidad. La tasa no es ni más ni menos que una contraprestación que regularmente y de manera legal tiene que establecer cualquier administración pública para intentar preservar o tener realmente respaldo a los costes en los que tiene que incurrir de manera directa y que se supone que es alguien, el ciudadano en este caso, la administración, una empresa, la que deriva de esa necesidad de acometerlo por parte de la administración pública. En este caso, por lo tanto, lo que es cuestión y que sus señorías están abordando es una tasa que realmente, salvo que yo me equivoque, y aquí me consta que ha habido personas mucho más especialistas que yo en esta materia, lo que viene es a prever un sistema de cuando se establecieron las centrales nucleares en los años 80 en nuestro país, para prever, yo creo que de una manera muy acertada, que luego el desmantelamiento, que lleva aparejado unos costes especialmente gravosos, porque los riesgos que lleva ese desmantelamiento, igual que la propia generación de la energía nuclear, a nadie se nos puede escapar, obviamente, pues lleva aparejado además unos sobrecostes muy importantes y que obviamente, ante el riesgo de cualquier empresa privada a la que se le dio la gestión y la posibilidad de construir estas centrales, pues en un momento dado no quisieran acometerle. Fue una seguridad, yo creo, del Estado,
que estaba bien prevenida y que yo creo que está bien estructurada. Dicho todo esto, pues otra cuestión ya diferente y en la que les he de reconocer que he intentado acceder a los datos. Antes lo comentaba con algún que otro diputado y no sé si ustedes los tienen o no, pero lo que no he tenido capacidad es de acceder al escandallo de lo que sustenta la tasa. Como bien saben sus señorías, por lo que responsabilidades que tienen aquí a nivel autonómico, la tasa tiene que llevar un estudio económico de costes detallado al céntimo que justifique realmente la aprobación de esa tasa. Eso realmente no hemos tenido acceso, yo por lo menos desde la CREX, no hemos tenido capacidad de acceder ahora mismo al escandallo de esa tasa y lo que sí hemos comprobado, que como se están quejando de manera notoria las empresas que ahora mismo constituyen la agrupación de interés económico que gestiona los 2 reactores de la central nuclear de Almaraz, pues dicen que desde el acuerdo de continuidad que ellos firmaron en el 2019 y que creo que salió publicado en el 2020 en el Boletín Oficial del Estado, el importe de la tasa se ha incrementado en 2 ocasiones. En 2 ocasiones que además ellos aluden también de que ha sido de manera unilateral, pero evidentemente la ley así lo permite, que esa tasa se pueda subir siempre y cuando haya habido el procedimiento legal que ha existido para justificar el incremento de esa tasa. Otra cuestión muy diferente es si llegado al punto en el que estamos, donde la competitividad también a la hora de la comercialización del megavatio de las centrales nucleares les ha hecho estar a veces fuera de mercado por aquello de lo que están ocupando las renovables y otro tipo de energías alternativas que a veces con unos costes pues más favorables en ciertas épocas sobre todo, hace que tengan que estar vendiendo en alguna ocasión, como así nos han puesto de manifiesto la gerencia de la central nuclear, a veces a coste cero la energía que producen y que evidentemente les está haciendo entrar en un grave problema de rentabilidad. Nosotros como organización empresarial obviamente tenemos que apoyar no a las empresas per se, sino tenemos que apoyar la actividad económica que desarrollan las empresas. Y en este caso tenemos que velar por la rentabilidad de esas empresas, porque si no, flaco favor haríamos, porque a la postre lo que las estamos abocando es al cierre, a la quiebra y a que realmente no puedan seguir trabajando en las líneas de que ellos se acometen. En esa línea es donde nosotros estamos alineados, por supuesto, con las empresas y confiamos en que lo que ellos ahora mismo están demandando, que es que hay que bajarle la fiscalidad para que ellos, más allá de los incrementos de costes de producción que también han tenido a nivel interno, puedan seguir siendo competitivos y manteniendo hipotéticamente la actividad de generar energía eléctrica, que consideramos que es fundamental. Pues si me permiten algún paréntesis más allá de lo que es la tasa, no debemos de olvidar que, por ejemplo, aunque las renovables han copado muchísima potencia instalada, luego la generación que hacen en el mix energético, en el cómputo anual, ni con mucho cubre lo que las nucleares ahora mismo, hablo en su conjunto, no solo de Almaraz, realmente generan en nuestro país. Estaríamos hablando que, por ejemplo, en una comunidad netamente exportadora como es Extremadura, donde curiosamente exportamos más del 83% de la energía que aquí generamos por todas las vías de generación, pues curiosamente necesitaríamos 5 veces más la potencia instalada que hay ahora mismo en renovables para poder cubrir lo que genera la central nuclear de Almaraz si quisiésemos mantener ese nivel productivo de energía eléctrica que tiene ahora mismo Extremadura. Por lo tanto, la importancia de esta central es obvio y notorio, pero aquí también me van a permitir que haga un juicio un poco de valor, que así sentimos desde la Confederación Empresarial, estando alineado con las empresas que ahora mismo lo llevan, que aquí se está jugando un poco al gato y al ratón. El Gobierno es quien tiene la responsabilidad de decidir si las nucleares deben de seguir funcionando o no en nuestro país. Y es cierto que si no mueve ficha el Gobierno es muy difícil que las empresas puedan tener voluntad de seguir continuando con esa explotación porque legalmente no lo podrán hacer. Dicho también en nuestra parte, porque yo soy parte empresarial y ahí me solidarizo con las 3 empresas que constituyen la agrupación de interés económico, pues hay que entender también que las empresas no están dispuestas tampoco a solicitar ellas unilateralmente una prórroga de la explotación o de la concesión que tienen ahora mismo de esa central nuclear, porque ahora mismo están a pérdidas. Eso es una realidad insoslayable y es una solución entonces que hay que prever como país. Si realmente necesitamos la energía nuclear, habrá que darle una solución para que éstas
u otras empresas pudieran explotar esa central nuclear de Almaraz y para que realmente pues nosotros podamos tener un sistema de aseguramiento de suministro eléctrico necesario e imprescindible para el estado de bienestar que ostentamos en este país. Más allá de esto, por aportar también algún dato, ya he dicho que 2 veces se ha incrementado la tasa de Enresa de desmantelamiento de manera unilateral, pero la ley así lo permite. Yo lo que me gustaría es saber los costes que hay y sí me van a permitir que ponga encima de la mesa una opción que nosotros hemos planteado tanto al Gobierno de la Nación como a las empresas ahora mismo que están explotando la central nuclear de Almaraz, y es que si evidentemente la tasa Enresa, lo que se ha subido en los 2 últimos años para asegurar precisamente que los costes de desmantelamiento a partir de los 10 años del cierre de la central, que el primer reactor es en el 2027 y el siguiente en el 2028, se puedan acometer sin ningún gasto sobreañadido a las arcas públicas, es decir, para el resto de los ciudadanos, si la posibilidad de que se siguiera explotando esa central haría que la hucha, si me permiten la metáfora, la hucha se vaya engordando y a lo mejor ya no sería necesario mantener esos niveles de la tasa porque lo que vamos a seguir cobrando durante esa prórroga de explotación que se haga. Bien es cierto que también Enresa tendrá que valorar y justificar que hay una parte de esta tasa que no solo va para el desmantelamiento como tal de lo que es la infraestructura, sino que es para también la gestión de los residuos, muy importante y que tiene un coste alto, que genera fundamentalmente el uranio después del proceso que tiene en la central nuclear. Más allá de eso, por pura lógica y sin conocer nada, y me permito el atrevimiento, creo que sería razonable quizás poder revisar esa tasa Enresa a la baja en esa línea. Pero, sinceramente, y yo ya con esto termino, presidente y señoría, la primera parte de mi intervención, pendiente ya de lo que sus señorías quieran que profundicemos, el decir el 35%, con todo mi respeto, señor Javier, se podría haber dicho el 50, el 70, el 80, el 10. Yo no me atrevo a decir que apoye que la bajada sea del 35%. Lo que digo que habría que ser sensato en este país riguroso, hacer un nuevo estudio de costes de lo que si se prorroga por año esa central, lo que se va a seguir recaudando, porque va a seguir generando, y de qué manera esa prolongación del periodo, Peinado, pues realmente se llevara aparejado. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Peinado. Gracias, de verdad. A continuación, le doy la palabra a los grupos parlamentarios para que hagan las preguntas oportunas al interviniente. En primer lugar, por tiempo de 2 minutos y por parte del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, tiene la palabra el señor Macías. Cuando usted quiera, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Peinado, por su exposición. Yo voy a tratar de indicar algunas de las paradojas en las que nos sitúa la situación que usted ha descrito. Porque es cierto que, y usted lo ha dicho textualmente, que se solidariza con las 3 empresas que son las propietarias de Almaraz. Y entiendo que hay una parte que, como usted como representante de la CREX, le toca. Pero debería solidarizarse también con el resto de las empresas extremeñas que no tienen ese volumen, ni mucho menos, que están aquí en Extremadura, que pagan sus impuestos aquí, que tienen su sede social aquí y que, sin embargo, no tienen muchos a quien les defiendan. Y que son empresas que pagan religiosamente la factura de la electricidad y que durante muchos años han estado pagando en esa factura de la electricidad los gastos de los residuos nucleares, durante muchos años, hasta que por fin se cambió la legislación y lo han empezado a pagar esas 3 grandes empresas. Usted ha dicho, y es cierto, que esas empresas están trabajando, están funcionando, en algunos casos, a pérdidas. Y es cierto, las nucleares están funcionando a veces a pérdidas. No se nos olvide que esas mismas empresas, Endesa, Naturgy, Iberdrola, son las mismas propietarias de las grandes fotovoltaicas que tenemos en Extremadura y en el resto del país. Es decir, que están compitiendo con ellas mismas. No se nos olvide. Y que el resultado de esa competición, curiosamente, les sale bastante bien. Tienen unos grandes rendimientos económicos.
Y no nos olvidemos que usted es representante de la CREX, que estas 3 grandes empresas ya desgraciadamente hace mucho tiempo que no son empresas españolas. Son empresas que están participadas por fondos de inversión extranjeros. Ni siquiera Endesa, que fue la última gran empresa estatal que tuvimos, lo es. Se vendió, se privatizó por parte del PSOE de Felipe González y del PP de José María Aznar en su momento. Y lo digo porque en la misma Endesa hay una gran participación de Enel, que sí que es una empresa pública del Estado. Hay ahí grandes contradicciones y quería solo simplemente ponerlas de manifiesto. Gracias, señor Macías. A continuación, por parte del Grupo Parlamentario Vox Extremadura y por tiempo de 2 minutos, tiene la palabra el señor Bravo Arroba. Cuando usted quiera, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, don Javier, por estar aquí hoy, por estar aquí y darnos esa información. Vamos a ver, evidentemente estamos interesados en esa inquietud y preocupación por el desmantelamiento, no solamente de la central nuclear de Almará, sino de todas, en ese sentido. Comentarle que el cierre de todas las centrales nucleares de España supondría en este caso dejar sin puestos de trabajo a más de 27.000 personas, 8.500 puestos de trabajo directos, según esto, una disminución del Producto Interior Bruto en torno a unos 3.000 millones de euros y, evidentemente, un 21% menos de energía. Que a ver quién sustituye ese 21% de energía, porque con sol y con eólico tal no se puede. Como bien ha dicho, la tasa que se paga de Enresa es una cosa que la pone legal y la pone Enresa y es de manera legal y que permite su modificación a su libre albedrío. Habéis sufrido, en efecto, 2 modificaciones, que lo que ha hecho, evidentemente, es eso, la rentabilidad. Y usted lo ha dicho, cierre y quiebra del sector. Sencillamente, en la cuenta del resultado de las propietarias van a pérdidas. Entonces, pues normal que eso. Y, sencillamente, por eso no piden esa prórroga, en tanto en cuanto pues no se rebaje esa tasa Enresa, que es lo que hemos solicitado. Le doy la información que antes, como está hablando, no se me había olvidado comentársela, tal, en el sentido que, según se nos trasladó ayer, estábamos hablando de, a día de hoy, hay un fondo ya creado de impuestos, digamos, de tasa, con un valor de 8.000 millones de euros y con una valoración de los costes de desmantelamiento de todas las centrales, no todas las centrales, sino de todo lo que hay, de 22.000 millones de euros. Ahí, bueno, en esa tasa Enresa se incluye hospitales, tal, todo lo que tenga un poco de que haya que retirar. Y la opción que usted nos da en ese sentido, pues es que la prórroga pueda, que vaya en el tiempo y se vaya pagando. Lo que he querido decir es que se vaya un poco, se prorroga un poco la vida y se vaya pagando en ese sentido, sí. También se nos propuso ayer otra posibilidad, que es el estilo americano, así se nos trasladó, y que evidentemente sería una de las opciones, pero bueno, que en este caso lo que sí es cierto es que esa tasa pues es un freno y es una soga al cuello ahora mismo de las propietarias y, por lo tanto, no pueden llevar a cabo pues la actividad mientras esté dando pérdidas. Señor Bravo. Muchísimas gracias. Nada más. Gracias, señor Bravo. Bien, y para finalizar el turno de intervención de los grupos parlamentarios. No, perdón, es verdad, tiene usted razón. No. A continuación, por tiempo de 2 minutos y por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra, perdón, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, rebobino. Disculpen. A continuación, por tiempo de 2 minutos y por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Amado Borrella. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Peinado, una vez más debatiendo. Yo creo que sí, que debería ser así, de tasas, de impuestos, y no tanto central nuclear sí, central nuclear no. Debe ser que el debate les interesa a otros grupos parlamentarios. Muchas gracias de nuevo por sus aportaciones, que como siempre son muy enriquecedoras, y por supuesto que sí, serán para este grupo de mucho interés para llevarlas a cabo, ¿no? La primera pregunta que solemos hacer, y usted lo ha puesto de manifiesto,
sobre todo diferenciar, ¿no?, de lo que estamos hablando, si es una tasa o si es un impuesto, que es lo que solemos hacer. Y ya lo quedó claro el señor Navarro ayer, ¿no?, si esto realmente es una tasa, es un impuesto, si obedece a criterios de justicia social. El Partido Popular ha dicho antes que el Gobierno quiere cerrar Almadás porque quiere asfixiar los impuestos. Entonces, a mí me gustaría saber qué opinión tiene usted de la ecotasa, por ejemplo. Me gustaría saber, porque la ecotasa depende de la Junta de Extremadura. ¿Quiere tocar la ecotasa a la Junta de Extremadura? ¿Está asfixiando la Junta de Extremadura si no toca la ecotasa a la central nuclear de Almaraz? A mí me gustaría que respondiera a esto, porque si la Junta de Extremadura no va a tocar la ecotasa, ¿está asfixiando la Junta de Extremadura a la central nuclear de Almaraz? Por tanto, ergo, ¿quiere cerrar la Junta de Extremadura a la central nuclear de Almaraz? No sé, es la primera pregunta que me gustaría hacerle. Nuestro grupo parlamentario tiene claro un principio, y es que quien contamina paga. La segunda pregunta que me gustaría hacerle, señor Peinado, es que nosotros queremos, claro, nos gustaría que la gestión, que usted opina que si la gestión de los residuos debe pagarla aquel que precisamente es el que está llevando a cabo esa gestión de los residuos, ¿no? Precisamente, ¿quién la debe pagar? ¿O son los ciudadanos quien debe pagar esa gestión de los residuos, ¿no? Eso es lo que me gustaría que usted me respondiera. Y por último, y la última pregunta es si el impacto de esto que estamos debatiendo, de la tasa Enresa en la cuenta de resultados de las empresas propietarias, va a ser muy grave, qué impacto va a tener, si va a ser más o va a ser mucho ese impacto en esas empresas propietarias, ¿no? Precisamente de la proposición de ley que está planteando Vox. Nada más, simplemente agradecerle sus aportaciones y, por favor, me gustaría que me respondiera a esas preguntas, sobre todo si la ecotasa está asfixiando o puede señor ser Amado, que asfixie a la central nuclear de Almaraz, ¿no? Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Amado. Ahora sí, ahora cierto. Último turno de intervenciones por parte de los grupos parlamentarios. Por tiempo de 2 minutos y por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Pacheco. Cuando usted quiera. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Peinado. Tengo que ir muy rápido porque tengo 2 minutos. Sí, rotundamente sí, este grupo parlamentario entiende que esto es un debate centrales nucleares sí o centrales nucleares no. Ayer compareció aquí en este mismo lugar el señor Navarro, que es el mayor exponente en Extremadura de puertas giratorias, con intereses claros en energías renovables, como todos conocemos. Bien, este señor, que tiene una animadversión hacia la energía nuclear, fue el que firmó el pacto en el año 2019 con las empresas que gestionan las centrales nucleares en España para una subida de la tasa Enresa. Pacto que incumplió, como usted ha afirmado aquí, en 2 ocasiones, con subidas de hasta el 50% de esa tasa unilateralmente, lo permita la ley o no lo permita la ley. Primera pregunta, usted como empresario, representante de los empresarios extremeños, ¿entiende que algún sector económico o industrial puede ser competitivo y puede tener viabilidad con una subida del 50%, ya sea tasa y también otros impuestos en solo 4 años? ¿Entiende usted que eso es así? Ante el principio de que quien contamina paga, falso. La mayor falsedad que se puede afirmar en esta comisión es quien contamina paga. Usted sabe, señor Peinado, que España compra energía nuclear a Francia. Fueron las 56 centrales nucleares francesas las que recuperaron el apagón a España. Y usted sabe que España paga por esa energía, paga por los residuos que se generan y además tenemos que asumir los residuos. Y cada día que no nos traigamos esos residuos, pagamos una multa millonaria a Francia. Ayer el señor Navarro afirmó, como no puede ser de otra manera, que no se le cobra ninguna tasa a las centrales nucleares francesas por la gestión de esos residuos. Por lo tanto, quien contamina paga, falso. Y otra falsedad más, las energías renovables. Producir un panel solar necesita más energía de la que va a producir a lo largo de su vida útil, en torno a 25 años. Dentro de 25 años nos encontraremos huertos solares en Extremadura que habrá que reciclar paneles solares, baterías, litio. No paga ninguna tasa las energías renovables para reciclar esos residuos que vamos a tener en el campo extremeño dentro de poco. Por lo tanto, no paga quien contamina.
o no Señor todos Pacheco. los que contaminan. Y termino con una cuestión. La presidenta María Guardiola ya ha afirmado que bajará la ecotasa en la medida que lo baje los impuestos del Gobierno central. Ecotasa que impusieron los señores socialistas que ahora critican. Mayor caradura imposible. Gracias, señor Pacheco. Déjame que ponga yo orden en la comisión. Señor Peinado, por tiempo de 5 minutos para responder a los grupos parlamentarios cuando usted quiera. Muchas gracias, presidente. Bueno, muchas gracias a todos los intervinientes por el tono y el ánimo constructivo que veo, más allá de, como siempre, lo que suele ser obvio también en el debate político que tienen en esta santa casa que nos representa a todos los extremeños y extremeñas. Señor García, por orden, yo me solidarizo con las empresas, sean grandes, pequeñas, medianas o chicas, y le aseguro que dedico más tiempo de mi día, de mi trabajo, de los 7 días de la semana, a defender intereses de las pequeñas empresas que a las de las grandes, porque obviamente así lo requieren, lo necesitan, y yo creo que es de justicia también por el número que hay de ellas. Si yo pensase que en algún momento, por ir en contra de los intereses de las grandes empresas eléctricas, bajaría el recibo de la luz que pago yo en mi empresa o que pagan muchísimos autónomos y microempresas, le aseguro que estaríamos en esa defensa y en esa lucha. Pero, por desgracia, no es así. El precio del suministro eléctrico se regula por otros parámetros y, por desgracia, una reivindicación que esta Confederación Empresarial, la CRES, lleva haciendo en sus más de 40 años de historia, es que precisamente tuviéramos una diferenciación positiva en el precio de la luz por aquella energía, como le he dicho, que es el 83,22%, que generamos aquí y exportamos, que históricamente era con las hidroeléctricas, que luego vinieron las nucleares, que ahora han venido las renovables y que evidentemente nunca se compensa, y ya no solo para las empresas que estamos aquí a la hora de pagar el recibo, sino para que pudieran venir nuevos proyectos inversores que se beneficiaran de eso. Un sistema que, por cierto, curiosamente solo tiene en España el País Vasco, gracias a una argucia técnica muy debidamente gestionada en su momento y que les permite esas prebendas. Dicho esto, el señor Bravo me habla de que, bueno, de que ellos tienen constancia de que es que en la ecotasa está metido, en la tasa de desmantelamiento están metidos gastos de todo tipo. Yo es que los desconozco, sinceramente. Supongo que ellos, no está aquí ya, pero supongo que ellos que han hecho la propuesta de ley lo habrán analizado para llegar al 35 y no quedarse en el 40, llegar al 50 o quedarse en el 15. Yo lo que he pedido lo reitero. Creo que me parece bien que se analizase la posibilidad de la bajada de esa tasa de Enresa, pero creo que hay que hacerlo de manera sensata, coherente y riguroso, porque estamos hablando de cosas muy importantes. Y aquí ya hilo con usted, señor Amado, en lo que me decía. Nosotros, evidentemente, claro que queremos en que quien la hace, la pague. La cuestión aquí es, ¿realmente la empresa que gestiona una central o mi empresa constructora que genera un residuo a veces porque vengo aquí a demoler y a abrir una ventana más en este hueco, soy el responsable de eso? ¿O es el usuario final el que tiene que abonar esa gestión del residuo, que yo hago en cantera también? Y al final, ¿quién es el que paga esa gestión del residuo? No lo tienen que pagar las empresas, lo pagamos los usuarios, los que consumimos energía eléctrica. Esa es la realidad, la grandeza o la desgracia de que, evidentemente, todo este tema fiscal, impositivo, llámese tasa de desmantelamiento, llámese ecotasa, llámese impuestos de otro tipo de generación que también tiene la central nuclear, como los tienen otro tipo también de generación eléctrica, o llámense impuestos locales, municipales de todo tipo, afectan al precio al final de la energía. Estemos hablando de una central nuclear, de una de carbón, de una hidroeléctrica, o estemos hablando de una fotovoltaica o eólica, o de biomasa. Por lo tanto, en todo afecta. Que la justicia social es tenerlo así, lo cierto es que estaba así estructurado. Y como eso además se había montado de esa manera y voluntariamente, empresas legítimamente fueron a esa colaboración histórica de los años 60 público-privada, que era yo te concedo que me construyas aquí una central con una serie de requisitos y juegos. Eso estaba asumido y yo creo que las empresas tienen que asumir esa responsabilidad. Y en esto el señor Pacheco, me uno a su pensamiento, lo que por muy legítimo y legal obviamente que sea, que Enresa pueda proponer al Gobierno de España una subida de la tasa, no quiere decirse
de que a veces sea razonable que la empresa que está obligada a seguir manteniendo la explotación se la tenga que ir tragando a sus espaldas y restándole rentabilidad, porque evidentemente eso pone en riesgo la competitividad, la sostenibilidad y lo que a veces es peor incluso, la buena gestión de una central que no olvidemos que si se mantuviese, la central requiere en torno a 50 millones anuales de inversión para seguir funcionando con los estándares de seguridad que siempre ha tenido hasta ahora. Una inversión también, y aquí, señor Macías, también, hombre, por defenderme un poquito, que yo, claro que apoyo a Iberdrola, a Endesa, a Naturgy, porque es mi obligación, porque para empezar yo tengo la obligación de representar a todas las empresas de Extremadura y estas son empresas extremeñas. Yo me va a permitir que los localismos, los nacionalismos, de dónde está el capital, dónde está el centro de dirección, para mí cualquier empresa que tiene trabajadores, que tiene un centro de trabajo en Extremadura, es empresa extremeña y es obligación de la CREX defenderlas y representarlas. Ahora, eso no quiere decir, obviamente, como le decía, que por eso vayamos a más o menos. Y ahí, desde luego, es donde nosotros empatizamos con estas tres empresas, a las que además no se le olvida a su señoría. Yo no voy a entrar al debate de nucleares sí o nucleares no, ya se me pasó la época esa de esas manifestaciones cuando era joven, pero que para que continúen además tienen que estar de acuerdo las tres empresas que ahora mismo están en la agrupación, independientemente de los porcentajes que son asimétricos que tienen en esta agrupación de interés. Nada más, muchísimas gracias, presidente. Espero no haberle complicado la jornada en cuanto a su gestión y árbitro de esta reunión y muchas gracias por la atención a todas sus señorías. Señor Peinado, le aseguro que usted no lo ha hecho. Muchísimas gracias. Y le agradezco muchísimo que haya comparecido y que haya defendido el tema con la rigurosidad que usted lo hace. Pues no sé si está el siguiente interviniente.